Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a la cuarta edición del Congreso Emprendedores de la Nueva Era. Esta jornada ha sido diseñada para inspirar, compartir experiencias valiosas y fortalecer nuestras capacidades como emprendedores y líderes en escenarios de constante cambio. En nombre de la Escuela de Formación para Emprendedores, agradecemos su presencia esta tarde y les invitamos a disfrutar de tres ponencias que nos motivarán a desbloquear el potencial de nuestras ideas, innovar y adaptarnos a los desafíos del entorno empresarial actual. Sin más que agregar, para dar inicio oficialmente, cedo la palabra al director de la Escuela de Formación de Emprendedores, licenciado Ronald Contreras, quien nos brindará un mensaje de bienvenida. Hola, buenas tardes, casi buenas noches para todas las personas que nos ven. Gracias, Dani, por la apertura. Gracias a las personas que ya se están conectando. Sin duda alguna es un evento que hemos hecho para todas las personas, emprendedores, empresarios, estudiantes que están en formación con temas de vanguardia, con profesionales expertos, no solo de El Salvador, sino que también de Honduras y Colombia. Y para ello, brevemente, me voy a permitir poder leerles unas palabras que escribí para poder compartírselas. Es un honor para nosotros darles la cordial más bienvenida en nombre de la Escuela de Formación de Emprendedores a este importante evento que hemos preparado con mucho entusiasmo para ustedes. Durante estos 2 días, ahora viernes y mañana sábado, tendremos el privilegio de contar con la participación de ponentes nacionales e internacionales, quienes generosamente compartirán su experiencia y conocimientos en temas fundamentales para el crecimiento profesional, personal y sobre todo empresarial y en el área de negocios. Para nosotros, cada uno de estos profesionales representa un valor, no solo por su trayectoria, sino también por el compromiso de contribuir al desarrollo de nuevos líderes, emprendedores y agentes de cambio. En un mundo constante, de constante transformación, la formación continua es clave, que nos permite adaptarnos, innovar y liderar en nuevos proyectos. Hoy y mañana serán espacios muy valiosos para desbloquear ideas, fortalecer emprendimientos y proyectar nuestras profesiones hacia el futuro. Les invito a que aprovechen cada tema, que pregunten y que este momento sea muy enriquecedor para ustedes. Gracias por conectarse. Gracias por la palabra. Muchas gracias, licenciado. Entonces así, iniciamos con la ponencia titulada Más allá del reto, desbloquea tu mente, potencia tu negocio, a cargo del maestro Alexander Corbera, desde El Salvador. Él es especialista en hipnosis clínica y es delegado general de la Sociedad Internacional de Hipnosis Clínica de España en El Salvador. Con experiencia en coaching y desarrollo personal, facilita procesos de cambio profundo y sostenible en personas y organizaciones. Ofrece capacitaciones empresariales en gestión del estrés, habilidades blandas, ventas conscientes y liderazgo, mejorando el bienestar y la productividad. Su enfoque combina técnicas científicas y holísticas, integrando la hipoterapia con el conocimiento del comportamiento humano. A través de su clínica, talleres y programas formativos, él ha guiado a muchas personas en su transformación. Le cedo la palabra, maestro. Muchas gracias, Daniela, Ronald. Un gusto para mí estar en este cuarto Congreso Internacional de la Escuela de Formación para Emprendedores. Eh, es un privilegio poder acompañarlos y poderles compartir un poquito sobre este maravilloso tema que lo hemos titulado Más allá del reto. Ahorita les comparto pantalla y como pueden ver, hay algo muy interesante en el área del emprendimiento. Muchas veces creemos que tiene que ver con estrategias, con técnicas, con el conocimiento que podemos tener sobre lo que vamos a emprender, lo que vamos a crear. Pero lo que no tomamos en cuenta la mayoría del tiempo es cómo me voy a sentir en cada una de las fases a la hora de emprender. Por eso este tema se llama Más allá del reto, desbloquear tu mente para potenciar tu negocio, porque todo es mente. Y hoy en día
los emprendedores crecen constantemente. Todos los días hay un emprendimiento nuevo, pero todos los días también hay un emprendimiento que muere. Y no por falta de recursos, no por falta de habilidades del emprendedor, sino por los límites que tiene en su mente, por la falta de claridad de lo que tiene que hacer. Sin más preámbulo, les comparto la pantalla y empezamos la presentación. Muy bien. Como ya decía Daniela, pues mi nombre es Alexander Corbera, yo me especializo en la hipnosis clínica y actualmente soy el delegado general de la Sociedad Internacional de Hipnosis Clínica aquí en El Salvador. A la vez, doy capacitaciones empresariales y me enfoco en el desarrollo personal y profesional en el área mental. Vamos a comenzar y quiero hacerles una pregunta a todos, a los que son emprendedores o a los que están pensando en emprender. ¿Alguna vez han sentido que están haciendo todo lo correcto, pero aún así no les va bien? ¿No les salen las cosas como ustedes quieren? ¿Ya lo han sentido? ¿Ya lo han pensado? Si la respuesta es sí, vayan regalándome un like, ¿sí? Un dedito arriba, para saber que están ahí. Si esta pregunta ya se la han hecho ustedes, que creen que están haciendo todo lo correcto, pero aún así no despega, no arranca, no funciona el emprendimiento, déjame decirte de que eso tiene que ver con tus límites mentales. Vamos a ver qué es un límite mental y cuál es el reto. El verdadero reto no es externo, no es con lo que cuento, no es lo que tengo, no son los clientes, no es el sistema. El reto es vencer tus propios obstáculos que se generan en tu mente. Para ello, vamos a ver los primeros 6 miedos. Se consideran miedos básicos. A partir de estos miedos se generan todas las creencias limitantes, todos aquellos pensamientos que te alejan de tus metas, de tus sueños, que te hacen fracasar. Vamos a ver el primer miedo. Pero antes de eso, quiero que tengas en claro 3 cosas. Primero, que tu negocio es un espejo de tu estado interior. No es al revés. No es que si tu negocio es exitoso, tú eres exitoso. Es lo contrario. Si tú mentalmente estás equilibrado y sientes que mereces el éxito y vas en busca del éxito, tu negocio va a reflejar lo mismo. Los clientes sienten tu energía antes que tu pitch. Mira qué importante es, porque puedes tener el mejor pitch del mundo en un minuto, en menos de un minuto, pero cuenta mucho más la energía con la que lo vas a decir. Porque si lo dices de manera apagada, créeme que no vas a convencer a nadie. Por último, algo que tienes que tomar también en cuenta es el magnetismo personal del emprendedor. ¿Y qué es eso? Es confianza, presencia y dirección clara. Si tienes estas 3 directrices en equilibrio, tu negocio va a despegar como tú lo esperas o como tú lo sueñas. Hoy sí vamos a pasar al primer miedo, la pobreza. Miedo a la pobreza. La mayoría de emprendedores comienzan a crear ideas de negocios por 2 razones, por necesidad o por pasión. Posiblemente algunos de ustedes hayan creado su emprendimiento por necesidad y la necesidad es uno de los miedos. Y parte de estos miedos es la pobreza. Posiblemente tú quieres crear un legado, quieres crear algo innovador, algo que va a ayudar a otras personas, pero en tu mente está el miedo. ¿Qué pasaría si mi producto, mi servicio no se vende? Lo que yo no quiero tal vez es trabajar en una empresa, ser empleado, sino ser mi propio jefe, tener mis empleados y crear un emprendimiento o una empresa. El miedo a la pobreza es el peor de todos, porque si tú actúas con miedo y tu base para crear un negocio es el miedo a la pobreza, déjame decirte que vas a terminar siendo pobre, porque no es la razón, no es la emoción indicada para poder hacerlo.
Pero tú me vas a decir, Alex, pero el miedo es una emoción nata, no se puede quitar, no se puede destruir, no se puede tirar al olvido. Y tienes toda la razón, pero sí tienes que aprender a gestionarlo. Entre mejor gestiones tus emociones y tus sentimientos, mejor podrás estar con tu emprendimiento. El miedo a la pobreza es el primero de todos. Y pasamos al segundo, que es miedo a la crítica. Estos dos van de la mano. Muchas veces no emprendemos por miedo a la crítica. ¿Qué van a decir de mí? Se van a burlar. Tal vez no soy el mejor vendedor. Tal vez mi producto no es tan bueno como yo lo creía. Todos te van a criticar. Y esto va a pasar, lo pienses o no lo pienses. Así es que si de todas formas te van a criticar, ¿por qué vas a detenerte a la hora de emprender? Esto es cuando le damos mucha importancia a los demás y me doy poca importancia a lo que yo creo, a lo que yo siento. Este miedo, junto con el de la pobreza, son los más, ¿cómo decírtelo? Son los más fuertes de los seis, porque muchos emprendimientos caen por estos dos errores, por estos dos miedos. La crítica es el peor a nivel emocional y el miedo a la pobreza tiene que ver con un factor físico. Vamos a pasar al siguiente miedo, que es el miedo a la enfermedad. Muchas veces también emprendemos o dejamos de emprender porque tenemos miedo a estar enfermos, miedo a que un familiar se enferme y no tener los recursos necesarios para poderle brindar la atención adecuada. Muchos podrían decir, pero este miedo me va a ayudar a tener éxito en mi negocio. Déjame decirte que no es cierto, porque nuevamente lo estás haciendo por una razón equivocada. Puede ser un impulso, sí. Te puede ser un potenciador, por supuesto, pero no es correcto. Porque tarde o temprano, cuando este miedo lo logres controlar y veas que tienes el dinero suficiente para ayudar a algún familiar o algún ser querido y no te vas a preocupar por eso, hasta ahí llegó tu motivación y tu negocio va a empezar a caer. Porque la motivación es una emoción efímera. Así es que ten en cuenta que estos tres miedos, estos tres límites, son los que van a empezar a derrumbar tu propio negocio. También puede ser que tengas miedo a que tú te enfermes y no tengas cómo curarte. Que ya estás enfermo y eso te detiene a crear un negocio, que te queda poco tiempo de vida, porque no vas a gastar tu tiempo o el poco tiempo que te queda tratando de emprender. Muchas veces nos tiramos al victimismo. Muy bien. Si te está pareciendo interesante este tema, regálame un corazoncito en este momento. Si quieres saber más, no dudes en preguntar y vamos a seguir avanzando con esta ponencia. El siguiente miedo es miedo a la vejez, miedo a la muerte y miedo a la pérdida del amor. Mira qué interesante esto, ¿no? Miedo a la vejez. ¿Cómo me va a detener esto a mí en mi emprendimiento? Si tú eres de las personas que tiene miedo a hacerse mayor, a poder depender de otros, lo que vas a tratar de hacer es un autosabotaje. Porque este peculiar miedo a la vejez te lleva a actuar de manera desesperada, a querer lograr cosas en poco tiempo que si no las piensas no se van a hacer posibles. Porque todo lleva una estructura, todo lleva su tiempo. Tienes que tener un plan adecuado, tienes que tener una estrategia adecuada, y tienes que ser realista. Y muchas veces, si actuamos por el miedo a la vejez, vas a querer crecer de manera exponencial y puede ser que lo logres, pero crecer tan rápido es más peligroso que crecer de manera lenta o no crecer, si no estás preparado para hacerlo. Tenemos el miedo a la muerte, que va muy relacionado a la vejez. Miedo a morir, a que algún familiar ya no esté contigo.
a querer dejar un legado, pero te queda el poco tiempo para hacerlo. Miedo a la muerte no solo significa una muerte física, sino también emocional. Luego tenemos el miedo a la pérdida del amor. ¿Qué tan valioso te consideras? ¿Crees que tienes que demostrarle algo a alguien para ser querido? Muchas personas, y para ser más exacto, el 38% de la población mundial tiene un negocio, pero basándose en el miedo a la pérdida del amor, porque no se consideran lo suficientemente valiosos para lograr lo que sea por su cuenta, sino que tienen que pedir la aprobación de otros para sentirse bien. Ahora, todo esto, estos 6 miedos, se engloban en un desequilibrio tanto en tu vida personal como en el emprendimiento que quieres realizar. Pero la solución, no digo que sea sencilla, pero todos la conocemos. La solución es tener una excelente autoestima. Pero ¿cómo vas a lograr tener una excelente autoestima? Bueno, primero tenemos que entender qué es la autoestima y cómo va a funcionar esto en mi emprendimiento. Como te dije hace un momento, tu negocio es el reflejo de tu interior y no al revés. Si yo considero que soy lo suficientemente valioso sin pasar al ego y ver a los demás como menos, tú puedes llegar a tener una autoestima equilibrada. La autoestima muchas veces se deja a un lado a la hora del emprendimiento. Posiblemente dentro de tu cabeza hasta que quieres emprender uno de los negocios más exitosos del mundo, pero no te consideras un buen vendedor. Tú no puedes ser un emprendedor, no puedes tener un negocio si no te gustan las ventas. Posiblemente no te gusten porque te han condicionado a través del tiempo en que las ventas es para gente de otro perfil, que tienes que tener características especiales, que tú solo estás para dirigir un negocio, no para vender. Déjame decirte que tú te estás vendiendo todo el tiempo. Y es ahí donde regresamos nuevamente a los miedos anteriores. Estos miedos comienzan a derivarse en creencias limitantes. Esa una creencia principal que te limita a un emprendimiento exitoso son las ventas. Si no eres capaz de vender, si crees que eres un mal vendedor, si tu energía con la que proyectas a tu cliente no es la adecuada, definitivamente no vas a vender y no vas a crecer. Y esto te va a llevar a tener una autoestima baja. Otros podrían decir, yo estoy para dirigir, tengo el capital, contrato a un personal, específicamente vendedores, y ellos van a hacer el trabajo por mí. Créeme que eso también es un error. Si bien es cierto, tu empresa puede crecer y tener buenos vendedores, pero tú necesitas tener estas bases. Por eso se llama emprendimiento. No significa que lo vayas a hacer todo, pero sí debes de conocer cómo se hacen las cosas. ¿Cómo puedo tener yo entonces una buena autoestima? Ya que nos metimos a la parte de la venta. Hoy en día se ha propagado mucho las afirmaciones positivas, y que con eso me va a ir bien. Se ha propagado mucho el positivismo. Déjame decirte que ser positivo es bueno, pero en exceso no. Que tú creas que todo te va a salir bien, te genera una burbuja que te aísla de la realidad, donde ya no comienzas a ver cuáles son los factores que te pueden llegar a afectar. Y eso, a la larga, te va a llevar a uno de los miedos anteriores y por ende a tener una baja autoestima, cuando las cosas no te salen como quieres, porque tú solito te has encargado de crearte una burbuja por el falso positivismo. Entonces, Alex, ¿cómo puedo tener yo una autoestima real y ser positivo sin excederme? Te lo cuento en un momento. Te lo cuento con esto. Cómo funciona tu cerebro, tu subconsciente y cómo está ligado a tus emociones. Bien, para empezar, tienes que saber que tú tienes dos divisiones, la parte consciente o la parte lógica y la parte inconsciente, que esa muy poco la conoce. Te pongo un ejemplo. Tú dices, bueno, hoy voy a hacer 3 ventas. Lo estás diciendo de manera lógica, pero en el sentimiento posiblemente dudes
No te creas un buen vendedor o sabes que no eres un buen vendedor, que no has adquirido la habilidad. Y comienzas a repetirte que sí vas a vender, que sí vas a vender, que sí vas a vender, pero no lo crees, no lo sientes. Es ahí donde hay una disparidad dentro de ti. Y por ende no vas a vender por más que te lo repitas. Porque el pensamiento y el sentimiento tienen que estar en congruencia para que las cosas sucedan. Dentro de tu cerebro, déjame decirte que tienes una parte masculina y una parte femenina. ¿A qué se debe esto? Que todos como seres humanos tenemos dos tipos de energía, masculina y femenina, y se aplican en los negocios y en la vida. La parte izquierda de tu cerebro se conoce como el razonamiento lógico, que es la parte masculina, la parte de la acción, la que toma impulsos, acciona, ejecuta, pero muchas veces no piensa. Y luego tenemos el lado derecho, el hemisferio derecho de tu cerebro, que es el emocional, que vendría siendo la parte femenina. Ojo con esto. Eso no quiere decir que los hombres no tengan sentimientos y que las mujeres no tengan razonamiento lógico. Eso es de ambos. Por eso tenemos dos hemisferios. Ahora, el ser humano tiene tendencia, de acuerdo a su biología. Un hombre va a tener tendencia a ocupar más la parte izquierda de su cerebro y una mujer tiene tendencia a ocupar más la parte emocional, es decir, la parte derecha de su cerebro. Si ustedes aprenden a combinar esas dos partes de su cerebro, pueden tomar excelentes decisiones a la hora de emprender. ¿Qué pasaría si yo tomo decisiones basándome en la emoción? Déjame decirte que tu negocio va a fracasar. ¿Qué pasaría si yo tomo decisiones basándome en la lógica? También tu negocio va a fracasar porque estás tratando con personas y las personas son emocionales. Entonces, Alex, ¿cómo debo yo de equilibrar mis hemisferios para tomar buenas decisiones, para vencer esos miedos básicos y para vencer mis creencias limitantes? Primero tienes que identificar cuál es tu creencia limitante. Te pongo un ejemplo de algunas. Puede ser que te consideres un mal vendedor, puede ser que consideres que tu producto no es tan bueno o que el mercado está saturado con lo que tú quieres vender o que no hay tanto público que pueda comprar tu producto porque es muy exclusivo. Quiero que identifiques en este minuto qué creencia limitante tienes que está impidiendo que tu negocio crezca, que está impidiéndote accionar o ejecutar el éxito que deseas. Puede ser que descubras que tu creencia limitante está más a la parte de la emoción o está más a la parte lógica. Una vez identifiques esto, tienes que buscar su contraparte. Si crees que el mercado está saturado de tu producto, lo estás haciendo de manera lógica. Entonces viene la contraparte con la que vas a equilibrar esa creencia limitante. Vas a ocupar la parte emocional. Es cierto que está saturado el mercado del producto que yo voy a vender, pero ¿cómo puedo yo llegar a la emoción de las personas y posicionarme como uno de los referentes en el mercado? ¿Qué pasaría si descubres que tu creencia limitante se va más a la emoción? Entonces tienes que ocupar la contraparte que es la lógica y crear un plan de acción definido para poder comenzar a vender, para que tu negocio empiece a crecer. ¿Y el corazón? ¿Qué pasa con el corazón? El corazón está ligado al sentimiento, no a la emoción. La emoción se siente en el cerebro, pero el sentimiento es una emoción que ha sido repetida muchas veces. ¿Cuánto dura una emoción? Dura 90 segundos. Y entonces, Alex, ¿por qué ando enojado todo el día por algo que alguien me hizo si la emoción solo dura 90 segundos? ¿Por qué andas repitiendo el mismo pensamiento una y otra vez? Y cuando eso sucede, esa emoción pasa a las neuronas de tu corazón y se convierte en un sentimiento. Y cuando ya se convierte en un sentimiento, tu inconsciente lo adopta, lo adopta.
lo aceptas sin dudar, porque tu mente lógica es la que pone peros, pero tu subconsciente acepta las órdenes que tú le des. Pero hay algo muy importante que tú tienes que saber. La parte inconsciente de ti no acepta razonamiento, no acepta palabras, no las entiende. Entiende de sentimientos y emociones. Por eso es muy importante tener un pensamiento equilibrado y tener emociones equilibradas. Esa es la clave para comenzar a vencer tus creencias limitantes. ¿Y cómo te das cuenta tú de una creencia limitante? Como te dije anteriormente, primero evalúate, reflexiona, piensa qué has estado haciendo y qué no has estado haciendo en tu negocio. Cuando descubres la creencia, pasas al siguiente paso, que ¿es una creencia más emocional o tiene que ver más con la lógica? Una vez tengas definido esto, vamos a usar la contraparte para contrarrestar esa emoción, perdón, esa creencia. Y si yo considero que no es una creencia limitante, Alex, bueno, es ahí donde tú tienes que fomentar aún más la parte reflexiva y comenzar a cuestionar, ¿será que esto que yo creo es lo que me está impidiendo avanzar? Si tienes alguna pregunta con respecto a esto o estás pasando por lo mismo y te has identificado, quiero que me dejes tu pregunta para podértela contestar puntualmente. Sigamos con el cerebro. Ahora bien, ¿cómo voy yo a tomar decisiones si yo creo que no merezco eh, tener un negocio exitoso, pero me encantaría tener un negocio exitoso? Ojo con lo que acabo de decir. Estoy diciendo una contradicción interna. Quiero un negocio exitoso, pero no siento que lo merezca. Es ahí donde hay un corte entre tu cerebro y tu corazón, entre tu emoción y tu lógica. Para que algo se dé, todo tiene que tener congruencia. Y para eso tienes que llegar al inconsciente. Porque todos de forma lógica queremos el éxito, pero ¿realmente te sientes merecedor del éxito? ¿Realmente no tienes ningún miedo? El miedo es una emoción nata que no se puede eliminar. Hola, hola, ¿me escuchan? Creo que se desconectó, pero me dicen si me escuchan. Hola, hola. Sí, lo escuchamos. Perfecto, gracias. Eh, Creo que me quedé en la parte de la autoestima y estábamos hablando del cerebro, ¿no? Como les decía, vamos a seguir hablando del inconsciente y cómo este afecta en tus decisiones a la hora de tu negocio, a la hora de llegar al éxito como emprendedor. O este también se convierte en tu peor enemigo a la hora de emprender. El inconsciente, como te lo dije anteriormente, trabaja basándose en sentimientos y emociones. Si tú no te sientes merecedor, si tú no te sientes capaz,
vas a fracasar. Por más que lógicamente te lo repitas, que tienes éxito, que has aprendido mucho, tu inconsciente tiene el 85% en la toma de decisión y tu parte consciente solo tiene el 15%. Te pongo un ejemplo para que me entiendas mejor. A la hora de ir a comprar, caballero que le gustan los videojuegos, tiene que ir a pagar el recibo de la luz y ve que ha salido el último videojuego o la última pieza para su carro y la quiere, en ese momento la va a comprar y va a justificar la compra con la lógica. El inconsciente lo vio y tiene el deseo de tenerlo ya. Y automáticamente le va a pasar al pensamiento consciente. Esta pieza no la tengo, es edición limitada, o este videojuego es edición limitada, el descuento solo es hoy, pero después me voy a rebuscar con los demás. Y lo compra. En el caso de la señorita, ¿qué puede ser? Tal vez zapatos, ropa, puedes tener mucha, pero pasas en un centro comercial y ves una blusa, un vestido, el cual no tienes, el color que te hace falta para combinar las cosas. Y dices, en este momento me lo compro. Tu inconsciente quiere comprarlo. Y tu lógica comienza a pelear con tu inconsciente y dice, no, pero tengo esta responsabilidad que hacer, que pagar. Y comienzas a pensar, tu inconsciente comienza a mandar receptores a modo de convencer a tu mente consciente para justificar la compra. Bueno, pero este par de zapatos me combina con las 36 blusas que tengo. Entonces me lo llevo y lo compras. Pero ¿qué pasa 2 horas después? Tanto el caballero como la señorita se van a sentir culpables, culpables de la compra que hicieron. Es así como las grandes empresas manipulan tu pensamiento porque saben del inconsciente. Tú como emprendedor también debes de manejar el inconsciente. ¿Cómo voy a manejar yo mi inconsciente? Reprogramándolo. ¿Y cómo lo voy a reprogramar, Alex? Si ya me dijiste que con afirmaciones, por más que las repitan, no lo voy a lograr si no lo siento. Te cuento cómo se hace. Primero, sí puedes ocupar afirmaciones aunque no las creas, como planas, si lo quieres ver así. Si te comienzas a repetir, soy el mejor vendedor, soy el mejor vendedor, soy el mejor vendedor, aunque no lo creas, vas a tener un momento en el que ya no vas a dudar. Lo vas a ver tan natural que lo vas a seguir repitiendo y no te va a incomodar. Tu mente inconsciente ya no se va a meter contigo diciéndote no seas mentiroso, que no lo eres, porque lo estás condicionando. La única forma de cambiar es por medio de la repetición. Pero como te dije hace un momento, solo la repetición de afirmaciones no basta. Tienes que potenciarlas con visualizaciones. ¿Qué es una visualización? Usar tus 5 sentidos para imaginarte la meta que tienes. Si realmente quieres incrementar tus ventas, quieres convertirte en el mejor vendedor, quieres que tu negocio empiece a crecer, quieres atraer clientes, más clientes de los que ya tienes que empezar a visualizar, a relajar tu mente, porque solo cuando tu mente está relajada, tu inconsciente accede a cambiar. De lo contrario, cuando te sofocas, él se cierra y no lo logras hacer. Número 2, la respiración. Todos los seres humanos vivimos tanto en el presente, pasado y futuro, pero hay estadísticas que dicen que muchas personas viven en el pasado, hay otras personas que viven más en el futuro y son muy pocas las que viven en el presente. ¿Qué pasa, Alex, si yo vivo demasiado en el futuro? Bueno, déjame decirte que eres un soñador, que puedes tener grandes ideas, que pueden llegar a convertirse en negocios exitosos, pero te faltan dos cosas. Primero, pasarlas al presente y aprender de tu pasado para no fracasar y no cometer los errores que cometiste en una situación anterior. ¿Y
¿Qué pasa si yo vivo demasiado en el futuro y a pesar de que soy un gran soñador y tengo excelentes ideas? Déjame decirte que tú también eres una persona ansiosa, que se enfoca más en lo que no ha pasado y posiblemente nunca pase. Y tú estás distorsionando tu cuerpo, tu mente, teniendo ansiedad extrema. Alex, ¿y qué pasa si yo vivo demasiado en el pasado y pienso mucho en los errores que cometí para no cometerlos en el presente? Bueno, déjame decirte que eres una persona depresiva. Si vives demasiado en el pasado, pensando, añorando las cosas que tenías, las que no tenías, o los errores, repitiéndolos una y otra vez, como te dije hace un momento, no lograrás cambiar. ¿Y cómo me enfoco entonces en el presente? Termino con esto para darle paso a Daniela, porque creo que ya terminamos con el tiempo. Para vivir en el presente tienes que enfocarte en tu respiración. Es la única forma en la que tú estás presente en este momento. Si tú respiras de 4 fases, inhalas, mantienes, exhalas y dejas de respirar por unos segundos, ahí te das cuenta que estás en el presente. Y es ahí donde tu mente tiene claridad para tomar decisiones. Muy bien. Espero haberte ayudado, espero haberte eh, motivado un poquito con las partes de las limitaciones y que comiences a pensar cuáles son y que te des cuenta para que las puedas cambiar. Gracias. Muchas gracias, maestro Alexander Corbera, por su ponencia. Y a continuación, abrimos un espacio para preguntas y comentarios del público. Voy a empezar leyendo el primer comentario que dice, Rodrigo Conde, para tener un buen subconsciente considero que hay que estar en un entorno positivo y rodearnos de personas que nos ayuden a potenciar nuestro emprendimiento. El segundo comentario, que es de Laura Chavarría, dice, pienso que factores negativos en el emprendimiento como por ejemplo las personas no compran o solo por ser tú no compran y eso afecta la autoestima y se empiezan a creer miedos o aumentarlos. Y un tercero, este es un comentario y una pregunta. Melanie Martínez pregunta y comenta. Me pareció muy interesante cómo la mente influye en nuestros resultados. ¿Hay alguna técnica sencilla que podamos practicar a diario para fortalecer la confianza? Ok, muchas gracias Daniela. Gracias también por las preguntas. Las respondo de manera rápida. Con la primera, ¿qué pasa eh, si yo me rodeo de personas positivas, de un ambiente o un entorno positivo? ¿Eso va a potenciar mi emprendimiento? Por supuesto que sí. Si lo puedes hacer, hazlo. Pero ¿qué sucede con aquellas personas que no pueden cambiar su entorno y que está rodeada de personas negativas? Y que por más que se aleje, siempre está rodeada de personas negativas. Es ahí donde tienes que crear fortaleza, convicción y confianza, porque tienes que crear una barrera para que eso no te afecte. Muchas veces no podemos escapar del entorno y tenemos que adaptarnos. Ese es lo primero. Con la segunda, que decían con la parte de la autoestima, si no me compran por ser yo, claro que te va a afectar. Te va a afectar porque vas a crear un condicionamiento negativo, que porque todo lo que tú hagas, por todo lo que tú sepas, nadie te va a comprar porque posiblemente no le agradas a las personas. Entonces ahí tienes que reflexionar y ver y entender que no siempre le vas a agradar a todas las personas. Y es normal, pero eso no te puede frenar en tu vida. Y con la última pregunta que me hacían, que si hay alguna técnica para poder reprogramar la mente de manera fácil, sí. Hay muchas maneras. Puedes comenzar con una sola frase todos los días, viéndote al espejo por 5 minutos sin parpadear, viéndote a los ojos y diciéndote la frase que tú quieres. Te vas a condicionar tú solito para cambiar tu mentalidad. Ahora, déjame decirte que si quieren, pueden ver mi audio de hipnosis gratuito. Pueden meterse a la página corberaenterprise.com. En la parte de gratis hay un audio que pueden escuchar todas las noches para reprogramar su mente y conseguir el éxito. Ojo, con escuchar el audio no quiere decir que vas a conseguir el éxito, pero sí va a cambiar tu mentalidad y que te va a ayudar a buscar el éxito que tú quieres. Y cualquier cosa que tú necesites, puedes contactarme a mi número que ves en pantalla y podré ayudarte de la mejor manera.
explícame tu caso y con todo el gusto veo cómo puedo ayudarte. Gracias. Muchas gracias, maestro. Eh, Queríamos mencionar que hay más dudas y comentarios, pero por cuestiones de tiempo no los vamos a leer todos, sin embargo, quedan eh, grabados. Sin más, maestro, muchas gracias por toda la valiosa información y en nombre de la escuela le haremos llegar un diploma por su participación a su correo electrónico. Ok, muchas gracias Daniela. Y para todos los que tenían preguntas que no las pudimos contestar por el tiempo, guarden mi número y envíenme su pregunta por WhatsApp, que yo se la respondo a todos. Gracias. Muchas gracias. Continuando, ahora le damos la bienvenida a la doctora Karina Chávez con la ponencia titulada Estrategias para un emprendimiento con valor social desde Honduras. Ella es una consultora en planificación y gestión de proyectos sociales, con amplia experiencia en responsabilidad social empresarial, ética organizacional y sostenibilidad. Es doctora en planificación y gestión del sector social. Posee 2 maestrías europeas y es licenciada en Relaciones Internacionales. Actualmente se encuentra finalizando sus estudios de Derecho. Ella ha coordinado proyectos con GIZ, USAID y fundaciones en sostenibilidad y gobernabilidad. Desde 2019 es docente universitaria en Ciencias Sociales y Comercio Exterior y cuenta con certificaciones en docencia, mediación y gestión ambiental. Ha liderado voluntariamente iniciativas sociales en organizaciones como la Casa de la Cultura de Tela y Aldea SOS. Le damos la bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación y ahora voy a compartir pantalla para iniciar el tema del día de hoy. Ok, vamos a ver. ¿Me confirman si están viendo la pantalla, por favor? ¿Me confirman si ven la pantalla? No, doctora. Ahorita está cargando. Ok, ¿sí se ve, Daniela? Sí. Está un poco lento el internet, pero ¿me confirman? Yo le di. Uh-huh. Ahora sí ya. Bueno, por mientras... Ok, mientras tanto, pues le iba a dar una pequeña introducción acerca del emprendimiento social. No está muy alejado del concepto de emprender, ¿verdad? El punto aquí, para resumirles lo que les vengo a hablar el día de hoy, es darle un propósito, no solo al negocio, sino que a cada acción que vamos a desarrollar en el negocio. Eso significa que toda nuestra cadena de suministro, desde las compras hasta el cliente final, tienen un propósito, ¿verdad? Entonces, los materiales que voy a comprar tienen su propósito, que por ejemplo, yo les puedo dar un propósito de que yo diga, mis proveedores no contratan a menores de edad, mis proveedores hacen los pagos en base a ley, ¿verdad? No explotan a sus colaboradores. Igual,
el cliente final también recibe esa retroalimentación, ¿verdad? De que nuestro emprendimiento en realidad es sustentable y sostenible y que nuestras prácticas en realidad son buenas. Entonces, desde ahí ya empezamos a tener un emprendimiento social, en resumen. Como definición, lo podemos ver que es la puesta en marcha de una empresa cuyo objetivo final no es la maximización del beneficio económico, sino crear el valor para la sociedad. Entonces, nosotros vamos a generar un impacto más allá, porque sí, obviamente que como emprendimiento vamos a generar un valor económico, pero nosotros vamos una milla más, una milla extra, ¿verdad? A crear ese valor que va a tener ciertos impactos en la sociedad, en el ambiente y en nuestro entorno. Y eso también va a enriquecer mucho la reputación, la imagen de nuestro emprendimiento. Entonces también aportamos a la parte intangible de la empresa que tiene mucho valor y que también nos va a ayudar a permanecer en el tiempo. Emprendimiento social consiste en la satisfacción de una necesidad social o medioambiental por medio de una empresa que genera beneficios económicos y se reinvierte en conseguir el objeto social principal. No podemos hablar de emprender, ¿verdad? Si nosotros no vamos a ser sustentables y sostenibles en el tiempo. Entonces, si nosotros queremos tener siempre materia prima, tenemos que cuidar nuestros recursos. Entonces, al final, todo es una cadena, ¿verdad? Podemos entender en las soluciones novedosas a problemas sociales que sean más efectivos, eficientes o sostenibles que las soluciones existentes y para las cuales el valor creado se acumule en la sociedad en su conjunto en un lugar donde de particulares, ¿verdad? Entonces ahí vamos a ver de que cuando hablamos de emprendimiento social, vamos a hablar de soluciones novedosas, vamos a no solamente por decir así, vender un producto, sino en el empaquetado, la presentación, el impacto que generan. Por ejemplo, que si solo son mujeres, que si, que si impactamos a una comunidad y estamos apoyando, ¿verdad? Como proveedoras o como parte del proceso de creación del producto. Entonces, eso nos va a ayudar bastante a darle ese valor adicional al producto. El emprendimiento, como lo ven aquí, emprender, tener una oportunidad, generar un plan de negocio, hacer el Canva, tener la búsqueda y la organización de los recursos. Esto es exactamente lo mismo que que hacer un emprendimiento normal, ¿verdad? O un emprendimiento tradicional. La diferencia lo va a ser el propósito que nosotros le pongamos a las acciones. La importancia del emprendimiento social va a cobrar la relevancia debido a los proyectos que busquen resolver asuntos sociales. Es más importante encontrar ideas que provoquen cambios a gran escala, ¿verdad? Yo, como les decía al principio, es ese impacto que nosotros que busquemos generar en la sociedad, en el ambiente. Y no se va a tratar solamente de que yo produzca más, sino que se trata de revolucionar la forma de producir. Producir con menos o con igual costo o igual producto en manufactura, materia prima, pero hacerlo de una forma eficiente. Ok, si yo tengo que me sobra materia, ¿qué estoy haciendo con esa materia? ¿Verdad? No solamente la desecho, sino que la puedo reciclar. Puedo hacer un producto alterno. Mil formas de generar un sistema, una logística inversa, por ejemplo. Entonces, es eso lo que nos va a potenciar nosotros a que este emprendimiento sea sustentable y sostenible en el tiempo. Y también le estamos dando propósito a las acciones que tengamos en la empresa o en el emprendimiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de un emprendimiento social, hablamos de mucha creatividad. Y este tipo de emprendimiento necesita bastante creatividad y ponerle mente, ¿verdad? Porque normalmente nosotros, por ejemplo, vamos a hacer una actividad que se llame, por ejemplo, quiero vender huevos. Bueno, pero con propósito. Entonces, estamos hablando en la forma en que vamos a tratar las gallinas, en la forma en que vamos a empaquetar,
en la forma en que nosotros vamos a vender el producto, quiénes van a ser nuestros colaboradores, de dónde sacamos la materia prima, quiénes son nuestros clientes finales, ¿verdad? Entonces, todo eso genera, cada acción que nosotros generemos en el emprendimiento, eso nos va a dar el valor. Y cada valor va sumando y por eso hacemos del emprendimiento una empresa exitosa al final, ¿verdad? Porque cada acción genera un valor y al final pues eso termina potenciando las actividades o el desarrollo de cada elemento, porque al final son eslabones, ¿verdad? Aquí yo les muestro un poquito sobre los elementos influyentes de la empresa. Cuando a veces hablamos acerca de, ok, la empresa va a crear un valor, entonces, ¿y quiénes son las partes interesadas? Muy comúnmente conocidos como los stakeholders, ¿verdad? Todos son partes interesadas, hasta los detractores, aquellos que estén en contra de nuestras ideas, de nuestro producto, también van a influir. Y también podemos nosotros trabajar con ellos porque también nos pueden dar puntos a mejorar, ¿verdad? La crítica también puede ser constructiva, no solo negativa. Entonces, cuando hablamos de quienes nos influyen en la empresa, vamos a hablar de emprendedores, que es la idea, los trabajadores, los colaboradores, ¿verdad? Que generan pues esa mano de obra, los accionistas, la sociedad, los proveedores, el sector de la competencia también es parte de, ¿verdad? Y también no lo podemos ver como una competencia o como los enemigos, sino que más bien como puntos a mejorar. Podemos generar alianzas, podemos hacer como una comunidad, ¿verdad? Que se apoye y al final el sector va agarrando fuerza, por ejemplo, si lo vemos de la forma positiva. Y los clientes y el mercado. El emprendedor materializa una idea que con el concurso del trabajo y el capital produce bienes y servicios que responden a la demanda y expectativas de unos determinados clientes, generando empleos, beneficios, intercambios y satisfacción de deseos y necesidades. Acá tengo unos elementos, ¿verdad?, del tema del emprendimiento. Bueno, primero ponemos en marcha una idea de negocio y al clasificarse como emprendimiento social debe tener al menos estos elementos. El objetivo principal debe ser el cambio social y la creación al valor para la sociedad. Debe proporcionar soluciones innovadoras a problemas sociales existentes. Hablamos de problemas tales como la lucha contra la pobreza, el hambre, las enfermedades, la exclusión social, la educación, la delincuencia y el cambio climático. Debe utilizar una empresa como medio para conseguir un fin, ¿verdad? Que eso pues todas las empresas los tenemos, pero aquí es donde nosotros le damos propósito a nuestro fin como empresarios. Y la mayor parte de los beneficios deben reinvertirse en promover y conseguir el objetivo social último. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que nosotros bueno, al menos en la legislación hondureña podemos destinar un porcentaje de los impuestos para las obras sociales. Entonces, eso nos ayuda y nos motiva y nos impulsa a hacer beneficio social. Podemos hacer programas para nuestros colaboradores, programas para las comunidades donde nosotros nos establecemos y también para los clientes y los proveedores. Entonces, ahí ya vamos creciendo en la parte social y creando ese pensamiento que ayuda a potenciar, ¿verdad? De ahí tenemos la parte de la creación. Bueno, aquí más o menos tengo una cadena, ¿verdad? En la cual pues entramos con el emprendedor ideal que satisface las necesidades de los stakeholders, como les decía, las partes involucradas. Luego tenemos la parte del método que va a ser la innovación y va a generar beneficios para la empresa y con un valor social. Luego tenemos el referente, ¿verdad? El isomorfismo y luego vamos a tener un cambio organizativo y gubernamental. ¿Por qué? Porque empezamos a cambiar manuales, políticas, prácticas. Entonces, el pensamiento de solamente crear un producto para venderlo tiene que ir también con las bases de la organización, porque si nosotros no lo hacemos es también en papeles, con manuales, con procedimientos,
con la gobernanza, de que los gerentes también tengan el mismo pensamiento, con el mismo propósito, entonces no estamos haciendo nada, ¿verdad? Si nosotros lo decimos, nosotros tenemos un valor social en la empresa, pero no está plasmado. ¿Y esto qué va a crear? De una idea a una nueva concepción del empresario. Entonces ahí vamos a generar ese cambio social. Aquí yo les traigo un poquito sobre la brecha, ¿verdad? En Latinoamérica en general tenemos bastantes falencias y podemos ver en promedio y regional, que es el naranja, cómo estamos, ¿verdad? Y en las diferentes facetas. Hablamos de condiciones de la demanda, de las estructuras empresariales, de temas de IT, perdón, de temas de capital humano para el emprendedor, de las condiciones sociales, de la educación, de la cultura, del financiamiento, de las políticas regulatorias. Entonces, cuando hablamos de emprendimiento en Latinoamérica, estamos en los puntos más bajos. Y esto significa que nosotros no invertimos en nuestro conocimiento, en generar una estructura. Entonces, por eso es un gran reto en América Latina emprender, ¿verdad? Porque no tenemos un full apoyo, por decirlo así, en temas del gobierno, ¿verdad? Que sí es exterior, pero también nosotros como empresarios, como emprendedores, tampoco nos reforzamos o buscamos ese conocimiento, esa mejora continua, ¿verdad? De venir y decir, ok, tenemos esta falencia, ¿verdad? Tal vez soy bueno para los números, pero no soy bueno necesito reforzar la parte del servicio al cliente, necesito reforzar la parte de mercadeo, etcétera. Entonces, ahí es donde vemos, pues, de que esas partes no las ponemos como mejora continua, ¿verdad? De ahí tenemos, entonces, pero sí es importante ponerlo en la mesa y decir, ok, si yo tengo estas debilidades, las puedo reforzar. Las características de un emprendedor social: tiene conciencia de la problemática, del entorno en que vive, ¿verdad? Es consciente y tiene esta voluntad y una motivación de quererlo cambiar. Bueno, sí reconoce que hay falencias en diferentes facetas, ¿verdad? Ya sea en la parte económica, en la parte política, en la parte social, en la parte ambiental, pero la motivación y la voluntad hacen de que se genere un aporte, un impacto en las acciones como emprendedor y como empresario. Tener las habilidades para ser un empresario, es decir, liderar un equipo, buscar financiamiento, vender el producto, llegar al éxito. Solo con la idea y la ilusión no se llega al éxito en el mundo empresarial, sino que hay que tener las habilidades de cualquier otro empresario, ¿verdad? Entonces, sí, tenemos que tener esa mentalidad de tiburón, ¿verdad? Esa mentalidad de empresario, pero aquí lo que nos va a jugar a su beneficio, y más adelante les voy a explicar, es que un emprendedor social sí necesita tal vez un capital semilla para iniciar, pero si nosotros le damos este plus de la parte social, de generar impactos, podemos encontrar fondos más allá de lo tradicional que son los bancos. Y ahí es donde nosotros generamos valor, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos muchas formas de generar, de captación de fondos y porque nosotros pues tenemos ese efecto dominó de que es cierto, vamos a hacer un emprendimiento, vamos a montar una empresa, pero como es un propósito, entonces hay muchos donadores, hay muchas organizaciones que nos pueden apoyar de forma técnica, de forma económica, con contactos, con relaciones, hacer crecer nuestros negocios. Depende de los puntos que ustedes quieran mejorar en el negocio, porque no todo es económico, ¿verdad? Puede ser de que en la parte económica yo no tenga tanta necesidad, ¿verdad? De un apoyo, pero sí con la parte técnica, sí con la parte del networking. Entonces, muchas de esas cosas uno va complementándose y la parte social nos ayuda bastante a eso, a hacer esas conexiones. Los sectores a los que aplica, pues realmente el emprendimiento se aplica a todo tipo de rama o cadena de producción, siempre y cuando la obligación sea conseguir un bienestar en el espacio donde se desarrolle y creando empleos.
llevando más allá el producto previamente desarrollado. Y ahí vemos, ¿verdad?, de que al final este crecimiento que nosotros vamos a potenciar va a tener muchos impactos. Y el primordial es generar empleos, generar bienestar, crecimiento en nuestras comunidades, en nuestro entorno. Diferencia entre la innovación social y el emprendimiento. O sea, pueden llegar a escuchar ustedes acerca de es una innovación social, pero también un emprendimiento social. Entonces, aquí la diferencia. La innovación se va a referir a un campo más amplio de actuación que trasciende los sectores y niveles de análisis en mayor medida que el emprendimiento, ¿verdad? Entonces, ¿el emprendimiento qué es? Se va a encargar de resolver los problemas que atañen a la sociedad, pero desde la óptica de los negocios, por lo que su campo de actuación se reduce de forma considerable. Entonces ahí vemos, ¿verdad?, que la innovación pues tiene un campo más amplio y el emprendimiento es más una óptica de negocios y más puntual. Los ejemplos del emprendimiento social. Bueno, aquí les traigo varios ejemplos, más adelante también. Una empresa que venda agua embotellada y destine el 100% de los beneficios a la creación de un sistema para llevar agua potable a las zonas subdesarrolladas. Entonces, ¿qué pasa? Es el propósito que le demos. Una empresa de crowdfunding donde únicamente se financian proyectos sociales. Y una empresa que emplea a personas con discapacidad y apueste por la mano de obra frente a la maquinaria que puede hacer el mismo trabajo. Pero le estamos dando propósito, generando empleos. A nivel nacional, yo aquí en Honduras, yo les puedo hablar acerca de INVEMA, que es una recicladora que transforma el desecho sólido en bloques transportables a los cuales son embarcados a diferentes puntos como Asia y Estados Unidos como materia prima. También tenemos otro que es Louis Brand, es una tienda de ropa, fibras recicladas 100% y teñidas de manera natural. Y él habla acerca de una moda sostenible y ustedes lo pueden buscar en sus redes sociales. Todo es una moda sostenible, temas de colorantes, de tejidos y muchas cosas así. Entonces es muy interesante ver cómo en la moda también podemos incorporar la parte social. Y Coca-Cola, pues, tiene en nuestro país, la cervecería tiene un reciclaje inverso y con los envases de vidrio y también con los retornables, ¿verdad? Entonces ahí vemos de que implementando el reciclaje inverso podemos llegar a tener ese impacto. Acá les traigo también otra idea de negocio, ¿verdad? Que ella es Roberta Elizondo y ella es de México. Ella empezó con un emprendimiento en temas de traveling, ¿verdad? De viajes, pero le empezó a meter propósito. Y ahora, pues, si quieren viajar a cualquier parte del mundo, vemos de que ella hace temas de protección de animales o conservación de animales, medio ambiente, desarrollo infantil, la parte de construcción de viviendas, equidad de género. Entonces, no solamente viajamos por el mundo, y conociendo personas, sino que también hacemos un propósito, que en este caso pues puede llegar a ser una brigada médica, temas de limpieza de playas, por ejemplo, o cuidado y protección de elefantes. Entonces ahí vemos que podemos hacer esto. Hacer un negocio que es el de viajar, ¿verdad? Y que a muchos les gusta irse de mochileros o viajar por el mundo y dedicarse a eso, pero con propósito. Y pues miramos de que ha hecho más de 600 viajes, ¿verdad? Travels en 33 países y las aportaciones son de más de 120 millones de dólares. Entonces ahí vemos pues cómo Roberta le ha puesto un propósito a su emprendimiento. Y aquí pues tenemos esta parte también de que es el envase Just Water, es el nombre de la empresa de los Smith, lo cual se encuentran conformada por papel, ¿verdad? La envoltura en un 82% y la tapa está hecha de azúcar de caña. Y se vende en más de 10 países desde el 2015. Entonces tenemos que estamos dando agua, pero con propósito. ¿Cómo fondear los proyectos? Si nosotros pues ya le estamos dando un giro social, podemos pedir crédito a un banco tradicionalmente.
también a usar las aceleradoras y las incubadoras, los startups, las subvenciones y las ayudas públicas. Esto es mucho con las ONGs, ¿verdad? Que tenemos en nuestros países y ellos dan esas subvenciones, campañas de crowdfunding, pedir dinero, pues también puede ser una opción, presentar el proyecto a un concurso, ¿verdad? Porque si nosotros nos empezamos a buscar, ¿verdad? En Google, vamos a ver de que siempre hay concursos, que por ejemplo la ONU en sus diferentes programas está haciendo concursos, que la WWF, y así, ¿verdad? Depende el rubro o depende la filosofía que nosotros queramos emprender, ¿verdad? Si va a ser full ambiente, si va a ser full social, si va a ser un híbrido de ambiente y social. Entonces, ahí nosotros podemos ver que van a haber siempre fondos y es de buscarlos, es de captarlos. El intercambio de servicios o el bartering y el business angel, ¿verdad? O los inversores privados. Entonces, formas de captar estos fondos sí hay. Sí, al principio puede llegar a ser un poquito tedioso, pero ya después cuando vamos agarrando el hilo, podemos hacer alianzas estratégicas, podemos vender nuestros negocios en los diferentes startups y así captar estos fondos. Conclusión, podemos decir que el emprendimiento social está centrado en contribuir a la sociedad y a partir de las iniciativas desarrolladas en el ámbito de la empresa y los negocios. La innovación social lo consigue desde un ámbito mayor, no solo a partir del cambio en las empresas, sino también en las organizaciones, las instituciones, en la sociedad en su conjunto, ¿verdad? Que es un poquito más macro, y yo les decía. Y pues les dejo mi LinkedIn por si tienen algún tipo de consulta, ¿verdad? Y mi mensaje del día de hoy sería, hazlo y si te da miedo, hazlo con miedo, ¿verdad? Porque aunque ustedes no lo crean, a todos nos da miedo la primera vez, dar el primer paso a cualquier cosa, ¿verdad? A lo desconocido, por decirlo así. Pero al final es importante para nosotros cuando ya rompemos esa barrera del miedo, ver lo que el exponente antecesor, ¿verdad? Que les daba muchos tips muy importantes porque a la hora de aprender nos va a llegar muchos miedos, muchas inseguridades, mucho de qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, ¿verdad? Puede llegar hasta llegar a un poquito de crisis, pero todo es normal, ¿verdad? Es normal pasar por eso, todos lo pasamos, pero el punto es tener clara cuál es mi meta, los valores, el sentido, ¿verdad? Que yo le dé a la empresa, ¿verdad? Entonces, les agradezco la invitación y espero que les vaya muy bien en sus emprendimientos. Muchas gracias, doctora. De verdad, una intervención muy valiosa y me gustó mucho. Creo que igual a los demás les gustó mucho. Procedo igual con los comentarios y las preguntas. Hemos seleccionado un par. Eh, Rodrigo Murcia dice, interesante cómo un emprendimiento no solo busca un beneficio personal, sino que también puede ser de ayuda para poder resolver problemas sociales. Stephanie Meléndez dice, considero que el emprendimiento social es fundamental hoy en día, porque no solo busca generar ganancias, sino que también impulsa cambios positivos en la sociedad. Y pasamos con la pregunta. Kevin Álvarez pregunta, ¿qué rol debería jugar el sector privado para fortalecer el ecosistema de emprendimiento social en nuestra región? Disculpe, no escuché la primera parte. Sí, dice, ¿qué rol debería jugar el sector privado para No sé si es mi fortalecer? internet, sí. Si gusta, se lo vuelvo a repetir, doctora. ¿Qué rol debería jugar el Gracias. sector privado para fortalecer el ecosistema de emprendimiento social en nuestra región? Bueno, hay muchas asociaciones, en realidad solo es de informarnos, ¿verdad? En mi país y a nivel centroamericano, por ejemplo, está la Asociación de Mujeres Emprendedoras y
hay redes, ¿verdad? Como el COEP, por ejemplo, que son de empresarios que se unen y generan ciertos impactos, ¿verdad? En la parte empresarial. Entonces, ya existen, solamente es de identificarlos y unirnos. Y ahí nos capacitamos y ahí hacemos el networking y ahí vamos haciendo esas redes que yo les digo. En mi país también, porque ahorita sí les voy a hablar acerca de Honduras, tenemos, por ejemplo, Fundarse, que ellos tienen ese propósito social y hay una red de empresas que ya pertenecen. Entonces, eso es muy bonito porque cuando uno tiene ciertas necesidades o intenciones, cuando ya vemos que hay empresas que son más grandes, que tienen más tiempo, eh, lo entienden a uno, ¿verdad? Entonces, a veces uno va con ciertas preocupaciones y vemos de que ellos le van a decir, no, eso es normal, son cosas que te van a pasar, pero lo puedes solucionar así o puedes hacer estas indicaciones. Entonces, en realidad es importante encontrar, ¿verdad? Esas organizaciones para que nos impulsen, para que nos motiven, para que nos quiten esos miedos y para aprender de esas lecciones que ellos ya las tienen, ¿verdad? Por experiencia, por antigüedad, por muchas cosas. De acuerdo, muchas gracias, doctora. Por tiempo vamos a hacer una pregunta más. Florence Okay. Barraza pregunta, ¿cómo puede mantenerse un equilibrio entre la necesidad de ingresos y el compromiso social? Bueno, primero que todo, tenemos que cubrir la parte de necesidad de ingresos, ¿verdad? Como yo les decía en la presentación, no puede existir una empresa si no es sostenible y sustentable en el tiempo. Desde ahí, no es empresa si no genera. Pero el punto es la conciencia, ¿verdad? Que yo, por ejemplo, no voy a comprar o no voy a comprar a proveedores que yo sé que están explotando a sus colaboradores, ¿verdad? Entonces voy a elegir a mis proveedores que me gusta, una calidad o algo, bueno, tenemos que mejorar las prácticas y hablar con el proveedor de que si quiere que le siga comprando, pues tiene que mejorar las prácticas si detectamos que no están respetando, por ejemplo, lo de la ley, ¿sí? Entonces podemos hacer ese tipo de remediaciones, ese tipo de alianzas para que también ellos mejoren la práctica y eso sea una cadena, ¿verdad? Porque el objetivo principal eh, es el bien común, el bienestar, y eso lo decía en la presentación. Entonces, si no tenemos bienestar, si no es como es la principal filosofía del tema social en cualquier rubro y en cualquier país, ¿verdad? Muchas gracias, doctora. En nombre de la escuela, le agradecemos su participación. Toda la información que nos ha brindado ha sido muy valiosa y de igual forma le vamos a hacer llegar un diploma a su correo electrónico. Bueno, muchas gracias por la invitación y estoy a la orden para lo que necesiten. Muchas gracias. Continuamos con una ponencia que nos invita a reflexionar sobre los cambios constantes en el mundo empresarial. La siguiente ponencia se titula Transformación empresarial, cómo adaptarse, crecer y liderar en nuevos escenarios, a cargo de licenciada Jessica Lemus, desde El Salvador. Ella es mercadóloga y abogada, especializada en educación universitaria y administración de proyectos en entornos virtuales. Estudia actualmente una maestría en dirección y gerencia de proyectos de cooperación internacional. Desde hace 2 años, es catedrática y asesora de tesis en la Escuela de Relaciones y Negocios Internacionales de la Universidad Evangélica de El Salvador. Tiene 6 años de experiencia en empresarialidad femenina en gobiernos y organizaciones regionales y más de 5 años como consultora en desarrollo de habilidades blandas con perspectivas de género. Ha sido voluntaria por más de una década en proyectos de empoderamiento femenino y conciencia social. Desde el 2023, trabaja como consultora en desarrollo empresarial para Agora Partnerships, en el programa Juntas Contamos, con impacto en varios países de la región, fortaleciendo el desarrollo económico
de empresarias a través de habilidades blandas y marketing digital. Le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, buenas noches, qué gusto estar con ustedes y ver ahí conectada a la comunidad académica, también es súper bueno. Miren, yo disfruto muchísimo estos espacios, creo que es sumamente necesario y felicito a la escuela por estar tan comprometido con esa difusión que tan interesante y es tan importante también. Quizás ahí les estoy mostrando pantalla, creo que ya van a poder verla, me confirman por favor. La forma en que estamos haciendo empresa ha cambiado definitivamente. Esto tenemos que reconocerlo y generalmente aquí hay un enfoque que no está malo, es un enfoque clásico, cuando nosotros nos enfocamos directamente al desarrollo de habilidades técnicas. Eso es muy bueno, realmente es necesario y estamos hablando, por ejemplo, de preparación en ventas digitales, hablamos de preparación en áreas financieras, de inteligencia artificial y vale la pena hacerlo porque son herramientas indispensables. Sin embargo, el nuevo contrato social, el que se está moviendo en los ecosistemas empresariales, ya tiene una demanda de habilidades blandas. Me encanta porque las ponencias que anteceden a su servidora han hecho énfasis en temas críticos como sostenibilidad, por ejemplo, y growth mindset o en general mindset management, ¿verdad? Que es gestión del pensamiento enfocado a empresarialidad. Entonces, en ese abanico, en ese catálogo de situaciones o de habilidades que necesitamos perfilar, hay una muy importante que ha surgido un debate bien interesante en esa situación. Y entonces empezamos a hablar del cambio. Y fíjense que aunque realmente es algo totalmente natural, es algo que no está siendo tan bien aceptado a nivel colectivo. Y cuando hablamos de empresa también lo vemos. Entonces, quizás para ir hablando ya en materia o centrándonos, quiero abrir la presentación con esta frase del tan controvertido libro de Charles Darwin, El origen de las especies, donde más allá del trasfondo que se le ha dado de discusión a este libro, que todavía sigue siendo un tema ahí sensible en muchos ambientes de análisis o campos de análisis, miren esta frase, me parece súper poderosa y adecuada para el momento. No sobreviven las especies más fuertes ni las más inteligentes, sino las que mejor se adaptan al cambio. Hablemos de cambio y fíjense que aquí realmente hay un paradigma que nos ha enseñado que el cambio es malo, cuando realmente, y ahí quizá nos vamos a poner un poco poéticos citando a Julio Nomhauser, perdón, que fue la persona que compuso la célebre melodía que Mercedes Sosa volvió popular en todo el mundo, es todo cambia, porque realmente lo único que es seguro en la vida es que algo va a cambiar. Entonces, si estamos en esa sintonía, lo adecuado sería aprender a manejarnos con esos cambios. ¿Cómo hacemos eso? Porque evidentemente hay ahí algo que nos lo impide. Aquí hablamos de factores muchas veces inconscientes, como nos lo explicaba el maestro que abrió la ponencia. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo lo aterrizamos? Y si realmente funciona, porque puede ser que esto sea una discusión y académica y nada más que eso, pero es que realmente el cambio está siendo una habilidad demandada en el mundo empresarial. Fíjense que yo les digo que sí, la respuesta es un rotundo sí. ¿De dónde sacamos eso? Realmente hay muchísimos casos de éxito. Sin embargo, yo traje para ustedes uno que me llamó particularmente la atención por el nivel de crecimiento y cómo replantearon o hicieron una reingeniería en todo el modelo de negocios. Sí se puede hacer, pero entonces, ¿cómo lo hacemos? Aquí estamos hablando ya de alinearlo con propósitos, ¿sí? Adaptarse no es solo sobrevivir, ¿sí? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de reinventarnos con un propósito. Y ahí rescatamos el concepto de innovación que nos acaban de explicar. Sí, entonces, este caso es bien interesante y es un caso de estudio a nivel mundial. Esta empresa de origen colombiano se llama Rappi y surge como una startup.
de delivery, ¿sí? No necesariamente de motorizados, sino que también tienen transporte en bicicletas. Y ese fue el modelo con que nació justo antes de pandemia. Sabemos que la pandemia vino a marcar un antes y un después en el mundo y en cómo se hacen los negocios. Sí, entonces acá, además de haber validado el negocio, ellos dijeron, necesitamos hacer algo más. Necesitamos mejorar esto porque probablemente estamos perdiendo oportunidades de negocio. Entonces aquí, como dijo allá el origen de las especies, o nos alineamos a esto o vamos a quedar desfasados. Entonces, ¿qué hacemos? Y fíjense que ellos empezaron a explorar un segmento no tradicional al caso que ellos tenían y empezaron a meterse ahí con la cuestión de productos financieros. Hicieron una sublínea de negocio que se llamaba RappiPay. Ustedes lo pueden buscar para tener más información. Quizás voy a hacer un abordaje quizás bien macro por cuestiones de tiempo. Sin embargo, están invitados a que vayan y analicen estos casos porque son impresionantes. ¿Qué pasó? Porque si ustedes me dicen, ¿cómo puedes pasar de un startup de domicilios a meterte allá al tema de micropréstamos? ¿Cómo pudo haberse concebido esto? Y realmente lo curioso es que funcionó. Y estos fueron los resultados. Y yo creo que aquí es donde llama poderosamente la atención, porque los resultados son estos. Miren, un crecimiento del 20% en el primer semestre para el año 2024. Esto a nivel de empresarialidad es una cuestión de datos importantes. No es poco. Cuando pasamos esta información, que puede ser que como punto porcentual no tenga un impacto o no le podamos ver el impacto tan grande, cuando ya lo pasamos a dólares es muchísima plata. Después, otro de los indicadores de éxito fue que ellos optimizaron el 90% en costos de infraestructura tecnológica, específicamente en la nube. 90% de optimización. Esto se traduce también con una brecha increíble en el tema no solo de modernización, sino que de propósito. Claro, aquí tenemos que rescatar que tenemos que tener alineados los objetivos que queremos alcanzar, si no va a ser mucho más difícil, ¿sí? Ahora, sigamos. Miren, reducción de la latencia y la mejora en la eficiencia operativa. La latencia es un término que se usa mucho en las startups y se refiere a la intención de compras. Estamos hablando del funnel de ventas y situaciones similares, pero ellos reportaron una reducción de la latencia, a menor latencia, mayor posibilidad de compra. Luego, un crecimiento del 35% en el servicio turbo, que era el servicio de entregas que ellos tenían, y eso es importante, miren qué interesante. No solo creció o no solo funcionó el nuevo modelo, la nueva línea de negocio, sino que la que ya tenían también se disparó. Podemos hablar que hubo un cross-selling acá. ¿Y esto en qué se traduce? En una evaluación de mercado de 5.2 mil millones de dólares americanos. Imagínense, o sea, esto es impresionante. Entonces, estamos viendo que además de ser necesario el cambio, es un buen negocio. Si lo queremos ver desde la perspectiva idealista, que saben que a mí me fascina, es una cuestión de propósito. Pero si lo queremos ver a nivel mercantil, esto es sumamente rentable hacerlo. Pero entonces, si es tan buen negocio, ¿por qué no se implementa tan sencillo? O sea, ¿qué es lo que nos está deteniendo? Y ahí entramos a un fenómeno. Y esto es interesante porque ustedes lo van a ver en cualquier rol de su vida. Lo van a ver en el rol de empresarios, lo van a ver en el rol de profesionales y en el rol de personas, ¿sí? Entonces, entender cómo funciona esto nos da claridad para las acciones que vamos a tomar. Fíjense que aquí hay otro tema bien interesante. A nosotros nos han enseñado un término que se ha discutido mucho últimamente y es la falsa positividad. Y es un bombardeo mediático que nos dice está mal sentir emociones negativas, entre comillas, ¿verdad? Porque irnos a extremos de que hay emociones buenas y emociones malas me parece demasiado eh, intenso hacerlo. Creo que hay una escala de grises ahí interesante a considerar. Y entonces empiezan a decir, no, mira, que por ejemplo, el miedo, es que el cambio nos da miedo, ¿sí? Y entendamos la emoción. Y aquí lo que les voy a pedir es que abramos la mente y que los paradigmas los quitemos. No nos quedemos con una apreciación de emociones negativas.
la vida tiene emociones que no siempre son buenas o no se sienten bien, pero no quiere decir que no sean útiles. ¿Sí? El miedo es una de ellas. El miedo es una reacción a un escenario desconocido. ¿Sí? Entonces, ¿pero el miedo sirve? Por supuesto que sí. Hablemos en términos empresariales. Por ejemplo, la gestión del riesgo se basa en la percepción del miedo. Y yo siempre lo digo, hace un año tuve la fortuna de participar en un evento regional de empresarialidad femenina y entonces una de las empresarias que llega me dice, ¿cómo es posible que vos vengas y nos digas que el miedo es bueno? Entonces yo le digo, por supuesto que sí, es válido tener miedo. Lo que no puedes permitirte es que el miedo te paralice, porque el miedo te hace estar alerta y te hace evaluar mejor las circunstancias. Y eso no solo en los negocios, sino que en la vida en general. Pero entonces, el primer paso acá es que nosotros entendamos que la resistencia al cambio tiene algunas características y en la medida que nosotros la conozcamos, vamos a empezar a entenderla. Primero, la resistencia al cambio es una cuestión natural, va a darse sí o sí. Entonces ya no estemos peleándonos con eso. Si algo genera resistencia es porque se está moviendo, ¿sí? Es una reacción natural. Entonces ya no le busquemos un análisis tan profundo porque va a suceder, se va a materializar. Listo. Otra característica es que es totalmente predecible. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo puedo predecirla, también puedo prepararme para paliar las consecuencias. Es decir, es una guerra avisada, si usamos ahí la frase de Sun Tzu. Puedo anticipar la respuesta o el plan de acción. Y luego, por supuesto, puedo gestionarla. ¿Qué vamos a hacer en este momento? El último punto. Vamos a aprender o vamos a tener algunos tips que nos ayuden a gestionar esta emoción o esta circunstancia, llamémoslo de alguna manera. ¿Cómo hacemos eso? Fíjense que es un abanico amplio de información, pero yo he tratado de sintetizar para ustedes 3 pasos. 3 pasos que podemos accionar de manera inmediata y con los recursos que tenemos a la mano. Vean esto. Primero yo tengo que reconocer mi entorno. ¿Cómo hago eso? Y ese es un principio de las ingenierías y de las ciencias exactas. Para cambiar algo o para transformar algo, tengo que hacer un diagnóstico para conocer de dónde parto. ¿Cuál es mi punto de partida? ¿Qué tengo que valorar aquí? Los cambios sociales que estén habiendo en el mercado, que se estén dando en el mercado, los cambios tecnológicos y los cambios emocionales. ¿Cómo alineo esto a la empresa? Hablemos de cambios sociales, hablemos de los entornos, de cómo han cambiado las relaciones humanas. Esto es un tema bien bonito de discutir porque las generaciones a la que yo pertenezco, la generación a la que pertenezco, tenía una forma diferente de relacionarse en el tema laboral. Por ejemplo, para nosotros eran súper normales los patrones bien tradicionales, ¿sí? Entonces los liderazgos que eran así como de empujar, de mandar, de dar órdenes, de presionar mucho, de ponerte la camiseta, de dar la mía extra, esas son frases que están muy adaptadas a mi generación. Sin embargo, hubo un cambio social, a lo que le llamamos un cambio de contrato social, y ya tenemos nuevas generaciones para las que hay cosas que son importantes. Por ejemplo, para ustedes puede ser que ya es importante que tu trabajo te permita tener una conciliación vida-trabajo o familia-trabajo. Para vos es importante poder trabajar de manera remota desde cualquier parte del mundo. Para mi generación eso no era una opción, ni siquiera se podía mencionar. Entonces, si se dan cuenta, el contrato social ha cambiado. Otro elemento que ha cambiado también es el entorno sociopolítico o sociopolítico económico, le pondría yo. Cómo realmente las decisiones que se están tomando en el contexto político pueden afectar la forma en que hacemos negocios. Habrán, por ejemplo, consideraciones tributarias, habrán apertura a nuevos mercados, por ejemplo, el turismo en El Salvador, que ha crecido muchísimo ese rubro. ¿Cómo esto afecta la forma en que estoy haciendo empresa? Tengo que tener los ojos bien abiertos y activar ahí todas los superpoderes de persuasión y de intuición que tengo para poder captar eso y hacer un diagnóstico. Los cambios tecnológicos, por supuesto. Estamos en la 5ª revolución industrial, que es la de la robótica, aproximadamente desde hace como unos
Bueno, hay especialistas que dicen que estamos en eso hace como 12 años, imagínense. Nosotros creemos que la IA acaba de aparecer, pero realmente no, ya tiene un montón de tiempo. Entonces, cuando yo tengo una visión general del entorno en el que me estoy moviendo, que muchas veces, y busquen esto, por tema tiempo no puedo ahondar, pero pueden buscar los entornos BUCA y los entornos BANI, que son criterios, estándares que se crearon para describir cómo son de retadores o desafiantes los entornos que tenemos actualmente. Son sumamente complejos, volátiles, cambiables, impredecibles, y que todo te genera una gran cuota de estrés. Entonces, cuando partimos de esos escenarios, podemos hacer un diagnóstico. Cuando habíamos pasado el tema del diagnóstico, ahí llegamos a otro punto importante. Y aquí voy a rescatar la filosofía estoica. Yo soy amante de la filosofía y las personas que han podido coincidir con su servidora en algunas cátedras lo saben. Los griegos hace un montón de tiempo hablaban de estos temas y es una cuestión increíble porque son verdades que siguen siendo válidas después de tantísimo tiempo. Y los estoicos decían, no tiene ningún sentido en que nosotros tratemos de cambiar los elementos sobre los que no tenemos control. Lo inteligente es enfocarnos en las cosas que sí dependen de nosotros. Lo que no depende de mí se llaman factores externos y lo que sí depende de mí son factores internos. Ejemplos de factores externos, la inflación, cambio climático, aunque también tenemos cuota ahí, ¿verdad? Pero esas cosas, la burocracia, por ejemplo, las políticas públicas, difícilmente las puedo controlar. Las relaciones diplomáticas, la bolsa de valores, pero habrán cosas que sí puedo controlar. Mi gestión de pensamiento, todo lo de mis habilidades, las técnicas que tengo para relacionarme, la negociación y es la adaptabilidad al cambio. Entonces me voy a enfocar en esos elementos internos. Listo, este es el paso 1. Hice ya el mapeo inicial. ¿Qué sigue ahora? El paso 2 te invita a hacer un rediseño. Aquí es donde tenemos que ponernos modo creativo. ¿Verdad? ¿Qué hago en este punto? Aquí no voy a improvisar. Si usted quiere hacerle mucho daño a su empresa, improvise. Aquí todo tiene que ser planificado. Vamos a tener foco y dirección. ¿Qué herramienta nos puede ayudar a hacer esto? Ustedes pueden ver una metodología de establecimiento de objetivos. Es la metodología SMART, que es una de las más utilizadas a nivel de empresarialidad, a nivel regional, bueno, mundial me atrevería a decir. El PMI, por ejemplo, y toda la gestión de proyectos internacionales utiliza este tipo de objetivos. Pueden buscarlo y los invito a que ustedes lo puedan alinear con los propósitos de vida que tengan inclusive o con cualquier proyecto que estén iniciando. Y segundo, cuando ya tenés clara la ruta, tenemos que definir la nueva versión del producto. No podemos esperar resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo. La innovación no es inventar un nuevo producto, es crear una aplicabilidad o un uso diferente. O sea, bien difícilmente a este punto, a menos que estemos ahí en el tema de las ciencias y la mecánica y la cuestión cuántica, vamos a poder descubrir algo, pero sí podemos adaptarlo a las nuevas necesidades y eso también es innovación. Entonces, esto es aplicable a productos, a servicios y al rubro de transformación, que son los 3 grandes rubros que se están manejando en las MIPYMES a nivel regional: comercio, servicios y transformación. Listo, ya hice el diagnóstico, ya tengo un plan de rediseño y ahora ¿qué sigue? Importante, y otra vez voy a traer a los estoicos, ¿verdad? Y específicamente a Marco Aurelio, la resiliencia. Sí, yo generalmente en los talleres que hago con empresarios, yo les pregunto, ¿cuál es la actividad más extrema que has hecho en tu vida? Y fíjense que me da risa recordarlo, pero ellos dicen que es emprender, porque emprender no es nada sencillo. Es realmente gratificante, es algo hermoso que despierta un montón de virtudes, pero que da trabajo. La resiliencia hemos escuchado mucho ese término últimamente y la imagen mental que se nos viene es una que se volvió bien común, fíjense en redes, y es una florcita rompiendo el cemento, porque la resiliencia es la capacidad o la habilidad de superar la dificultad, pero también transformarte a vos mismo. Es decir, voy a pasar la prueba, pero la prueba la paso siendo una mejor versión mía. Entonces es un doble desafío.
Entonces, cuando somos resilientes, tenemos una actitud de acción constante. Ahí me olvido de esa actitud de víctima, que no, que el mundo me odia y mi empresa no va a funcionar, nada que ver, que estamos modo espartano, ¿verdad? Activados, llamados a la acción, pero también siendo flexible para poder aplicar cualquier ajuste o cambio que sea necesario aplicar en la marcha. La resiliencia es estratégica, no lo veamos desde un punto tan romántico, ¿sí? Porque así la resiliencia le hemos puesto así como que aguantar, no, la resiliencia no es aguantar, es transformarse desde el punto interno. Yo no puedo dar algo que no tengo. Entonces, mucho de lo que yo les estoy diciendo son procesos internos de transformación. Esos procesos de transformación generalmente son dolorosos y son largos. ¿Por qué son dolorosos? Porque nos muestran un lado de vulnerabilidad, un lado bien humano. Pero si nosotros logramos pasar esa barrera, créanme, y se los puedo decir así por una vivencia personal, vale toda la pena del mundo. Entonces, aquí vamos a entrenarnos desde una cultura organizacional. Entonces, ese espíritu de resiliencia se lo voy a pasar, lo voy a contagiar. Así como existen virus malos, yo voy a actuar ahí como un anticuerpo que está tratando de sacar toda esa toxicidad de los sistemas, porque realmente las empresas son organismos vivos. Eso es un nuevo paradigma también que me parece sumamente acertado. No veamos la empresa como una cuestión estática, como un edificio o como una institución. Son organismos vivos donde los actores están relacionándose entre sí todo el tiempo. Ahora, ¿qué necesito para hacerlo? Porque a este punto creo que ya estamos convencidos todos que necesitamos cambiarlo. Pero acá, ¿qué necesito? Ya deme el paso a paso. Necesito habilidades y habilidades blandas. Aquí olvidémonos de todo lo técnico que también es súper importante, pero aquí vamos a poner ya la cuota de habilidades blandas. Primero tenemos que tener un tema de autoconciencia y esto es el principio o es el génesis de cualquier transformación que ustedes tengan. Si nosotros nos estamos mintiendo o no somos lo necesariamente sinceros con nosotros mismos para hacer el diagnóstico del que le hablé, todo lo que vamos a hacer es solo cosmético, no van a haber cambios profundos, porque yo me voy a quedar en lo superficial. Y créanme, no es la decisión más inteligente. El tema de la autoconciencia te permite liderar desde el equilibrio y reconocer que tenés límites. Antes teníamos una visión de jefe, no de líder. Y el jefe era el yo puedo, yo no te escucho porque todas las respuestas las tengo yo. Ahora ya no tenemos, o ya no deberíamos tener jefes, sino que estamos llamados a ser líderes. Y para ser un líder, tenés que desarrollar esto, el tema de autoconciencia. Ese análisis que, como les digo, no siempre es bonito porque es sentarte y ver hacia adentro y decir, necesito mejorar en esto. Y ahí la cuota de ego tiene que bajar necesariamente porque si no, no vamos a poder hacer una transformación. Pero ¿cómo empiezo ese proceso de autoconciencia? Esta es una pregunta interesante, fíjense, porque cuando llegamos ya a aterrizar la idea y a convencernos que es necesario, ¿dónde empiezo? Y me han hecho esta pregunta muchas veces. Y aquí hay tres acciones que pueden empezar a hacer ya, inclusive después de este taller, y que van a tener, evidentemente, un tiempo de aplicación, pero vale la pena. Primero, el journaling. Anoten, por favor, acostúmbrense a escribir. No sé si en computadora me facilita mucho la vida hacerlo a mano. Escriban. Un diario puede ser un diario de emociones o las metas que tengas, los propósitos, pero escribí, porque escribí te da orden. Cuando nosotros estamos en estados pasionales o estados de conciencia alterada, hay mucha emoción. A la emoción solo la controla la mente. Entonces, si querés controlar la mente, ponete a ordenar cosas. Ese es un tip que me dieron y es buenísimo, ya está comprobado también. En esos momentos en que sentís que la emoción te gana porque tenés mucho miedo, porque tenés ansiedad, porque estás estresado, ponete a ordenar. Lavar trastes, doblar ropa, limpiar la casa, porque ese orden que se da en el plano físico va a pasarse al plano mental y la emoción va a bajar. Entonces, el segundo consejo que les doy en eso también es someterse a feedback. Escuchen la retroalimentación, pero cuando les digo que de verdad escuchen, es que estén abiertos, no se vayan a enojar cuando tengan la retroalimentación, porque no te dijeron lo que querías escuchar. Aquí, vuelvo y repito, necesitamos una altísima dosis de humildad. Y tercero, que ya también nos lo habían adelantado ahí como una técnica muy buena, que ya tira más al mindfulness, es la respiración. Sí, aprender a respirar, eso nos puede dar muchísimos problemas.
Luego de la autoconciencia, también les digo que la empatía es sumamente necesario. Hay un concepto también bien reconocido ahí que empatía es ponernos en los zapatos del otro. Ya lo decimos hasta como periquito, ¿verdad? Lo repetimos. Es decir, ponerme en el zapato de otro. Correcto, pero va un poco más allá, porque cuando hablamos de empatía hablamos de conexiones humanas. Es de verdad de escuchar y apoyar a los equipos y a tus clientes en los tiempos de incertidumbre. Ser empático cuando las cosas van bien no tiene un esfuerzo adicional, o sea, no demanda una exigencia más allá de lo estrictamente necesario, pero mostrar empatía en situaciones incómodas, ahí está el desafío. Pero entonces, ¿cómo me vuelvo una persona empática? Hay muchísimas formas, pero yo les doy 2 tips para que puedan ejercitarla. Primero, escuchar activamente. Hay una teoría que dice que nosotros no escuchamos únicamente con los oídos, sino que escuchamos con los ojos y con el corazón especialmente. Entonces la empatía es eso, es poder conectar con el corazón y las necesidades de otra persona. Nos vuelve más humanos, nos vuelve mejores personas. Y si las personas supieran el buen negocio que es ser buena persona, les digo que serían buenos solo por interés. Porque realmente cuando no hay forma, de verdad yo creo esto, de que vos actuando desde la buena fe, tomando ahí un término jurídico, las cosas salgan mal, porque esto que les estoy diciendo es algo que es considerado son verdades absolutas o son valores éticos que van más allá de las conceptualizaciones individuales. Además de escuchar la validación emocional. La validación emocional ha sonado mucho en el tema de pareja, siempre. Es que, por ejemplo, está la chica que le dice al novio, mira, es que yo siento que vos no me dedicas tiempo. Y entonces el joven le contesta, puede ser al revés, no crean que no funciona al revés también. Que le dice, ah, no, sí, sí, pues sí, yo te entiendo, pero es que estás exagerando. Esa no es validación emocional. Porque puede ser que yo no comprendo la reacción de mi contraparte, pero validarlo es escuchar y entender que aunque para mí no tenga la misma magnitud, también es un sentimiento o un punto de vista válido. ¿Cómo le podemos decir a esto? Respeto, así, simple y llanamente, respeto. Y luego la tercera habilidad es el growth mindset o mentalidad de crecimiento, que también ya nos la adelantaron por ahí. Me encanta porque iba así como que en súper sintonía todo. Y esto es ver el error como parte del aprendizaje. Hay una imagen también que es bien popular en internet donde sale un lapicito, un lápiz de escribir todo gastado, así sin punta, todo viejo, feíto, y un lápiz es impecable con una punta súper afilada. Y entonces dice, es súper fácil verte perfecto cuando no haces nada. Y a mí me pareció súper impresionante el mensaje, muy poderoso, porque realmente es necesario quebrar ese paradigma del fracaso, ¿sí? Equivocarnos es parte del proceso de aprendizaje y no podemos pretender crecer o innovarnos o transformarnos sin una cuota de dolor. Vean esto en la naturaleza misma. Por ejemplo, cuando las águilas cambian su pelaje, se tienen que arrancar el pico y las alas. ¿Ustedes creen que eso no genera dolor? Por supuesto que sí, pero es una etapa de transformación. Yo no les estoy diciendo que vamos a tener un dolor físico, pero probablemente la readaptación de patrones o paradigmas mentales sí involucren algún tipo de resistencia, que ya vimos que es lo más natural del mundo. ¿Cómo desarrollo esa mentalidad de crecimiento? Microretos, hábitos. Aquí la repetición es importante. Hay personas que tienen hábitos inclusive de pensar mal y pensar mal se les vuelve un hábito. Entonces, aquí les recomiendo, si les gusta leer, 2 libros que están bien de moda y son muy buenos. Fíjense, el primero se llama Hábitos Atómicos y el segundo se llama Tiny Habits. Son buenísimos y te habla de cómo incorporar hábitos a tu día a día y esos hábitos tendrían que ser orientados a la optimización de los recursos. Lecturas o consumo de contenido de calidad. No tengo problema si querés pasar en TikTok o ahí consumiendo video snack de Reels en Instagram, pero la calidad del contenido que consumimos es importante. Hay un amplio catálogo de contenido muy bueno. Hay podcasts, hay blogs de información, hay charlas muy buenas. Alineémoslo a eso. Si yo quiero ser exitoso, entonces voy a consumir contenido que me motive a hacer eso. Y ahí estamos hablando de temas de visualización y eso, que también me gustó, ¿saben? Vi un reel hace poco, para que vean que también consumo video snack,
de unas atletas de altísimo rendimiento, que antes de entrar en acción empiezan a repetirse las cosas. Y estaba un buenísimo jugador que yo creo que ustedes conocen, Cristiano Ronaldo, entonces estaba por hacer uno de esos tiros libres imposibles, ¿verdad? Y él se para y dice, me he preparado para esto, yo puedo hacerlo, esto es fácil para mí. Y listo, hago lazo. Entonces, ese tema de reafirmación, esa es una mentalidad de crecimiento. Sustituir esas limitantes que tenemos como paradigmas y enfocarlas en el crecimiento. Y por supuesto, buscar espacios de mentoría. Siempre podemos aprender de alguien toda la vida. Y cuando yo le bajo a mi ego, entonces pido ayuda y yo digo, maestro Ronald, usted, mire, se ha forjado en esto, me parece que usted ha adelantado más el camino. Por favor, acompáñeme en este proceso. ¿Cómo puedo mejorarlo? Quiero escucharlo. Pero vuelvo ahí, al punto. Si yo voy a hacer esto, voy a ir con todas las habilidades de escucha activada y puedo apreciar o valorar el tema de las mentorías. Entonces, como les digo, es un tema requete amplio, sin embargo, por una cuestión de tiempo, vamos a irlo cerrando y yo quiero de verdad agradecerles este espacio y despedirme con esta frase que me parece sumamente poderosa y es también de Marco Aurelio, que para mí es un referente histórico. Si ustedes no han leído el libro Meditaciones de este gran hombre que fue un emperador y una de las máximas representaciones de la escuela estoica también, los invito a que lo vayan a leer. El obstáculo es parte del camino. O sea, si estamos avanzando, evidentemente vamos a encontrar ese tipo de obstáculos. Dicho esto, vuelvo y repito, les agradezco muchísimo la atención, la invitación también a la escuela y ahí los invito a que podamos conectar en LinkedIn. Me pueden encontrar como Jessica Lemos y ahí estaré encantada de poder compartir con ustedes y tener y seguir el contacto y estas disertaciones que son sumamente enriquecedoras. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciada. La verdad es que una excelente presentación. Eh, Igual damos el espacio para los comentarios de los chicos y para las preguntas. Valerie Linares nos dice, me gustó mucho la frase ya que nos da a entender que la clave del éxito no reside en la superioridad física o mental, sino en la capacidad de ajustarse a las nuevas circunstancias. Esto implica flexibilidad, resiliencia y una mentalidad abierta para aprender y evolucionar constantemente. También Frank Roque nos dice, me parece excelente el ver una nueva necesidad para poder tomarlo como un canal donde puedo innovar y trabajar un espacio en el cual aún no exista mucha competencia. Y ahora con las preguntas. Carla Naves pregunta, ¿cuáles son las habilidades clave que un líder debe desarrollar para adaptarse a escenarios cambiantes en el negocio? Buenísima pregunta. Y aquí yo sigo creyendo que las que mencionamos son imprescindibles, definitivamente. Sí, aquí habíamos mencionado 3, autoconciencia, empatía y growth mindset. Inclusive yo le podríamos poner más a la lista, quizás le diría compromiso y, por ejemplo, también le pondría cultura de excelencia. De nada sirve en un ambiente altamente competitivo hacer las cosas por hacerlas, ¿verdad? Entonces tenemos que tener ahí estándares bien marcados y tener un compromiso serio. Nosotros le decimos en el tema, en los ecosistemas empresariales, les decimos compromiso con la excelencia también, o volvernos responsables de nuestra empresa. Muchas veces decimos, nuestra empresa es nuestro bebé porque lo hemos visto crecer, pero volverte responsable de la empresa también es aceptar que cuando las cosas no salen bien, también hay una cuota de participación y de responsabilidad. Entonces, creo que el sentido de pertenencia también sería algo que añadiría ya a la lista. Muy buena pregunta, muchas gracias por hacerlo. Muchas gracias, licenciada. Y voy a hacer una última pregunta, que es Alejandro Morales pregunta, ¿qué se puede hacer para mantener la motivación cuando un proyecto fracasa? Me encanta esa pregunta, mi querido Alejandro. Realmente hay muchísimas formas de responderla, pero lo que me ha funcionado muy bien a mí es recordar el propósito. Sí, cuando las cosas, porque nosotros somos cíclicos y eso tenemos que tenerlo claro.
Si fuéramos máquinas, el tema de la cuestión emocional no sería tan relevante, pero en la complejidad, en la maravillosa complejidad de emociones que tenemos como humanos, nosotros nos manejamos así. O sea, la línea de crecimiento nunca es recta. El camino de la emprendedora, de la empresarialidad no es recta. Entonces vamos así. Y hay días en que podemos comernos el mundo y hay días en que de verdad te agotás la cuota de voluntad solo levantándote de la cama. ¿Qué me ha funcionado muy bien a mí? Es recordar por qué estoy haciendo las cosas. Quien tiene un por qué va a encontrar siempre el camino para lograrlo. Entonces, por ejemplo, estoy en la universidad y tengo parciales y tengo una clase súper de mañana y no me quiero conectar, pero ¿cuál es mi propósito? ¿Por qué me inscribí? ¿Por qué estoy recibiendo clases? ¿Por qué empecé la empresa? ¿Por quién estoy haciendo esto? ¿Qué es lo que quiero lograr? Y llevándolo quizás a la vida académica es una cosa que siempre nos preguntamos como profesionales. Y yo les puedo decir, cuando hay días en que de verdad estoy recansada y queriendo atender muchas cosas y ya un viernes y tarde y quiero dormir y descansar, pero ¿por qué estoy haciendo esto? Porque creo que lo que estoy haciendo está impactando en el mundo. Cuando nosotros recordamos eso, vas a encontrar la motivación y vas a encontrar la energía y vamos a renovar los votos, así como tipo el matrimonio, ¿verdad? Renovamos el voto de compromiso con nuestro deber, ¿sí? Cumplir el deber no siempre es sencillo, pero es necesario. Así que a mí me ha funcionado muy bien eso y Alejandro creo que podría ayudarte también. Muchas gracias, licenciada. Sin más, en nombre de la escuela agradecemos su ponencia y por correo electrónico le vamos a hacer llegar un diploma. Muchísimas gracias. Soy muy agradecida con ustedes. Y con esto llegamos al final de nuestro primer día. Gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado en el primer día de nuestro congreso. Están atentamente invitados para mañana a las 6 p.m. al segundo día. Nos llevamos ideas frescas, estrategias con propósito y herramientas para transformar nuestros negocios desde la mente, el corazón y la acción. Pasen feliz noche. Hasta pronto.